Hola a todos. No sé ni por dónde empezar esto, me tiemblan las manos mientras escribo, tengo 32 años y siempre he sido como la salvadora de mi familia. Mi hermano menor, Jason, 28, era el que siempre necesitaba ser rescatado. En la secundaria se volvió incontrolable, drogas, fiestas, faltar a clases. Mis padres se rindieron con él cuando cumplió 20. Yo no. Tal vez ese fue mi primer error. Hace 3 años, Jason tocó fondo después de pasar un tiempo corto en la cárcel por posesión y pequeños robos. Yo acababa de casarme y vivía con mi esposo, Marcos, 35, tratando de comenzar una nueva etapa. Pero cuando me llamaron para decirme que Jason estaba sin hogar y durmiendo en su coche, convencí a Marcos de dejarlo quedarse en el cuarto de huéspedes solo hasta que se recuperara. Al principio fue incómodo, claro. Jason tenía ese orgullo herido a flor de piel. Pero poco a poco parecía que estábamos reconstruyendo nuestra relación de hermanos. Ayudaba en casa, cocinaba a veces, incluso empezó a hablar de certificarse como técnico en reparación de aires acondicionados, y fue justo entonces cuando recibimos la llamada que lo cambió todo. La agencia de adopción nos había asignado a un bebé, llevábamos años intentando tener hijos. Fracasos con tratamientos, pérdidas, decepciones, lo habíamos vivido todo. La adopción fue como una luz al final de un túnel muy oscuro. Trajimos a casa a Liam cuando tenía apenas 2 semanas. Era perfecto, ojos brillantes, tranquilo, con un mechón de pelo rubio rojizo que hizo llorar a mi mamá cuando dijo, parece que realmente es tu hijo. Jason parecía genuinamente feliz por nosotros. Ayudó a armar la cuna, pintó estrellas en las paredes del cuarto del bebé, incluso vino con nosotros al juzgado el día que Liam fue legalmente nuestro. Empezó a llamarse a sí mismo Tío J y le leía cuentos con voces graciosas antes de dormir. Pensé, tal vez esto era lo que necesitaba. Un entorno estable. Una segunda oportunidad, pero empezaron a pasar cosas raras. Jason hacía comentarios extraños, como, ¿tiene mi nariz o esa es la misma cara que yo ponía de bebé? Al principio me reía. Siempre fue un poco dramático, hasta que una noche lo escuché decirle a Liam, que apenas tenía 2 años, no te preocupes, Peque. Yo siempre voy a estar contigo. No importa lo que digan ellos. Se me heló la sangre. Se lo conté a Marcos, pero él lo minimizó. Es solo Jason siendo Jason. Está encariñado. Eso no es malo. Tal vez no, hasta que lo fue. Unos meses después, Jason se fue de casa de repente, después de una discusión sobre el alquiler. Se suponía que debía aportar algo, pero llevaba 3 meses sin poner un centavo. Cuando Marcos lo enfrentó, Jason explotó. Dijo que le debíamos todo lo que había hecho por nosotros y que yo ni siquiera merecía criar a un hijo que no era mío. Esa misma noche, Marcos le pidió que se fuera. Y no volvimos a saber de él. Durante 3 meses, hasta la semana pasada, nos llegó una notificación legal. Jason nos está demandando por la custodia de Liam, alega que es su padre biológico, y lo peor, es que existe la posibilidad de que esté diciendo la verdad. Me quedé mirando los papeles durante 5 minutos enteros antes de poder siquiera respirar. Solicitud de custodia. Reclamación de paternidad. Resultados de prueba de ADN. Pasé las páginas una a una, con la esperanza de que fuera una broma cruel. Pero ahí estaba, una prueba de paternidad certificada que mostraba un 99,98% de coincidencia entre Jason y Liam. Recuerdo que grité llamando a Marcos. Corrió hasta donde yo estaba, tomó los papeles y se quedó completamente inmóvil. El mismo hombre que me sostuvo durante mis pérdidas, que luchó a mi lado durante todo el proceso de adopción, que lloró de felicidad el día que trajimos a Liam a casa, parecía como si le hubieran arrancado el alma. ¿Cómo demonios es esto posible? Susurró, no tenía ni idea, la adopción había sido cerrada. La madre biológica había marcado al padre como desconocido, y nadie se presentó durante el periodo de espera. Todo estaba legalmente en orden, o eso creíamos. Llamé a la agencia a la mañana siguiente. Nuestra trabajadora social estaba igual de impactada. Al parecer, la madre biológica, Kyle,
jamás mencionó el nombre de Jason. Ni siquiera había un registro de que lo conociera, pero entonces recordé algo que Jason dijo durante su primera semana con nosotros. Estaba revisando su teléfono y murmuró, joder, creo que una vez me lié con una tal Kyle o algo así. En su momento ni lo registré. Solo otro nombre en su pasado desordenado, resulta que ese enganche ocurrió más o menos en la época en que Liam fue concebido, es difícil explicar el torbellino emocional. Un minuto estoy meciendo a mi hijo para que se duerma, y al siguiente, estoy cayendo en picada por un abismo legal y moral, preguntándome si el niño al que he llamado mi hijo durante casi 3 años podría ser arrancado de mis brazos, y Jason no ha parado. Ha estado publicando mensajes crípticos en Facebook sobre padres que luchan por sus derechos y compartiendo fotos de bebé de Liam con frases como mi pequeño corazón azul. Incluso abrió una campaña en GoFundMe titulada Ayúdame a recuperar a mi hijo, quiero gritar, él no estuvo en el nacimiento. No cambió pañales. No se levantó a medianoche. No consoló terrores nocturnos. No cantó nanas. No sabe qué le gusta comer a Liam, qué canción lo calma o cómo odia las costuras en sus calcetines, pero legalmente, puede que tenga un caso. Porque biológicamente, es el padre. Marcos está furioso, pero enfocado. Ya contrató a un abogado. Vamos a pelear con todo lo que tenemos. Porque para Liam, Jason no es papá. Él nos conoce a nosotros. A mí. A Marcos. Somos sus padres, pero ahora nuestra vida entera está bajo la lupa. El juzgado ya ordenó una evaluación. Una trabajadora social vendrá a casa para evaluar la estabilidad y el apego. Jason está exigiendo visitas mientras tanto, diciendo que es injusto que le neguemos acceso a su propia sangre. Nuestro abogado dice que todo dependerá de lo que el tribunal considere que es mejor para Liam. Pero yo tengo miedo, y lo peor, Liam ha empezado a preguntar por qué el tío J volvió. Lo vio en el teléfono de Marcos mientras hablábamos del caso, y su carita se iluminó. Ese es el tío chistoso de los pijamas con cohetes, ¿verdad? ¿Dónde está? No tuve respuesta, solo lágrimas. La fecha del juicio quedó fijada para dentro de 3 semanas. 3 semanas de espera. 3 semanas sintiendo que nuestra vida, nuestra familia, pendía de un hilo. Mientras tanto, Jason presentó una solicitud para obtener derechos de visita temporal. Nuestro abogado se opuso con fuerza, argumentando que eso solo confundiría y afectaría emocionalmente a Liam, sobre todo porque no había visto a Jason en meses. Pero el abogado de Jason insistió en que existía un vínculo fuerte entre ellos. ¿Su evidencia? Fotos. Videos. Mis propios mensajes. Jason había hecho capturas de pantalla de los mensajes que le envié cuando recién se mudó con nosotros. Mensajes donde le agradecía por ayudar con el cuarto de Liam, por leerle cuentos, por ser un tío tan maravilloso. Ahora, sacados de contexto, los usaba como prueba de que había sido una figura central en la vida de mi hijo. El tribunal autorizó visitas supervisadas una vez por semana. Quise gritar. La primera visita fue en un centro local, con un facilitador designado por la corte. Yo no fui. Marcos llevó a Liam y se quedó cerca. Me contó que Liam estuvo tímido al principio, pero que se animó cuando Jason le regaló un dinosaurio de juguete y empezó a hablarle sobre el espacio, la obsesión favorita de Liam. Se me partió el corazón, y entonces, sucedió algo que jamás vi venir. Recibí una llamada de la agencia de adopción. Kyle, la madre biológica, se había puesto en contacto, había visto la campaña de Jason en GoFundMe. Una amiga se la mandó. Quería hablar conmigo. Directamente, acepté hacer una videollamada. Se veía cansada, más mayor de lo que recordaba, pero tranquila. Serena, lo primero que quiero decir, comenzó, es que tú eres la mamá de Liam. Vi las fotos. Lo vi todo. Nunca quise que esto pasara. Le pregunté cómo conocía a Jason. Su respuesta me dejó helada. No puse un nombre de padre en el acta de nacimiento, dijo, porque, honestamente, no sabía quién era el padre. Silencio. Me explicó que, en un momento complicado de su vida,
había estado viéndose de forma casual con dos hombres, Jason y otro chico llamado Eric, con pocas semanas de diferencia. Se sentía avergonzada, asustada, y cuando se enteró de que estaba embarazada, ya había perdido contacto con ambos. Elegí la adopción porque no estaba preparada. No quería que ninguno de los dos estuviera involucrado, especialmente Jason, dijo. Cuando vi su nombre en GoFundMe, me entró pánico. Él no era alguien que yo quisiera criando a un hijo, se me cayó el alma al piso. Entonces reveló algo más, se había hecho una prueba de paternidad con Eric el año pasado, y no era el padre. Eso significaba que Jason podía serlo, pero luego dijo algo más, nunca creí que él fuera apto para ser padre. Ni emocional ni moralmente. Vi cómo trataba a la gente. No quería que mi hijo creciera en ese tipo de entorno, le pregunté si estaría dispuesta a testificar, hizo una pausa. Luego asintió, si es necesario, dijo. ¿Por Liam? Sí, colgué la llamada y rompí a llorar. Alivio. Rabia. Tristeza. Todo mezclado. Jason puede ser el padre biológico de Liam, pero la mujer que lo trajo al mundo tampoco confía en él. Nuestro abogado cree que esto lo cambia todo. Un juez no evaluará solo la biología, sino también la historia, el apego, la estabilidad y la intención de la madre biológica. Con su declaración y su posible testimonio, nuestro caso se ha fortalecido, pero aún no estamos a salvo. Jason está furioso. Publicó en redes que le he puesto en contra hasta a la madre de su propio hijo, y que mentirosas y manipuladoras como yo no merecen ser madres, se está descontrolando, y yo tengo miedo de lo que pueda hacer. Entramos al juzgado con el corazón en la garganta. Marcos no soltó mi mano en ningún momento. No creo que ninguno de los dos haya dormido la noche anterior. La sala era más fría de lo que imaginaba, luces blancas, pisos brillantes y un silencio tan denso que cada respiro se sentía ruidoso. Jason ya estaba allí, sentado junto a su abogado. Se veía arreglado, el pelo peinado, un traje que estoy 99% segura que pidió prestado. Pero no me miró. Ni una sola vez. Sus ojos estaban clavados en Liam, que estaba sentado junto a Marcos, coloreando con un crayón que insistió en llevar consigo. Completamente ajeno a la tormenta legal que se desataba a su alrededor, la jueza era una mujer mayor, de mirada aguda y cero tolerancia para los dramas. Gracias a Dios, el abogado de Jason habló primero, derechos paternales, vínculo biológico, y como supuestamente Jason había sido privado del acceso a su hijo. Construyó una narrativa de redención, pintando a Jason como un hombre que solo quería reclamar un lazo sagrado. Luego fue nuestro turno, nuestro abogado expuso todo el proceso de adopción, los documentos, los estudios del hogar, el hecho de que ni Kyle ni la agencia tenían motivo para pensar que Jason era el padre. Presentó testimonios de amigos y familiares sobre cómo hemos criado a Liam. Fotos. Videos. Incluso cartas del pediatra y de la maestra del jardín. Después subió Kyle al estrado, estaba serena. Firme. Le dijo al tribunal que nos había elegido a nosotros. Que no quería que Jason criara a su hijo. Habló de su pasado, las drogas, la inestabilidad, la manipulación. No endulzó nada. Cuando el abogado de Jason intentó desacreditarla, tratándola de irresponsable, ella no se inmutó. Cometí errores, admitió. Pero siempre tuve claro que quería que mi hijo creciera en un hogar lleno de amor. No de control. No de resentimiento. Por eso los elegí a ellos. Finalmente, Jason subió al estrado, lloró casi de inmediato. Habló de lo dura que había sido su vida, de cómo había cambiado, de cómo solo quería estar en la vida de su hijo. Lo miro, dijo con la voz entrecortada, y me veo a mí mismo. Es mi sangre. La jueza lo escuchó en silencio, y entonces le hizo una pregunta que lo dejó sin palabras. ¿Por qué esperó casi 3 años para presentarse? Jason balbuceó. Dijo que no sabía, que no estaba listo, que pensó que ayudaba estando presente en la vida de Liam. La jueza se inclinó hacia adelante. ¿Ayudar? ¿O esperar hasta que le convenía?
silencio, y entonces dijo las palabras que sentí como un suspiro contenido durante 3 años: la biología no está por encima de la intención, la estabilidad ni el interés superior del menor. Falló a nuestro favor, a Jason se le negaron los derechos parentales. De forma permanente. Su demanda fue desestimada con prejuicio, lo que significa que no podrá intentarlo de nuevo. Nunca, Marcos me abrazó tan fuerte que pensé que me desmayaba. Lloré. En público. Con sollozos feos, temblorosos, pero llenos de gratitud. Liam solo preguntó si podíamos ir a comer panqueques. Jason salió furioso, sin decir una palabra. No lo hemos vuelto a ver. Ha pasado casi un mes desde que el tribunal falló a nuestro favor. Me gustaría poder decir que todo volvió a la normalidad, pero la verdad es que estamos en una especie de etapa extraña, frágil, como suspendida en el aire. Legalmente, Liam está a salvo. Emocionalmente, es otra tormenta. Para empezar, Jason puede haberse esfumado de nuestras vidas, pero no lo hizo en silencio. Unos días después del fallo, mi prima Sara me escribió de la nada: oye, solo quería preguntar, ¿es verdad lo que dijo Jason? Que adoptaste a Liam sabiendo que él era el padre y se lo ocultaste. Se me cayó el alma al piso. Al parecer, Jason está contando una versión muy diferente de la historia entre la familia extendida. Nos pinta como unos manipuladores fríos y calculadores que lo sacamos de la vida de su propio hijo. Tiene todo un discurso de víctima, que él intentaba rehabilitarse, que nosotros lo alejamos, que yo manipulé a la madre biológica para dejarlo fuera de los papeles. Lo peor, que algunos le creen. Mi tía llamó a mi mamá preguntando por qué no le dimos a Jason la oportunidad de ser papá. Sara incluso insinuó que está pensando si ir o no al cumpleaños de Liam este año. Marcos está furioso, pero más dolido que enojado. Ambos hemos trabajado tanto por construir un hogar lleno de amor y estabilidad para Liam, y ahora Jason intenta envenenarlo desde afuera. Incluso mi papá, que suele mantenerse al margen en los dramas familiares, me llamó y dijo: o sea, él es el padre real. No, estallé. No, papá. Yo soy la verdadera madre. Marcos es el verdadero padre. Jason es un donante de esperma con complejo de Salvador. Me arrepentí apenas terminé de decirlo. Pero estoy cansada. Mientras tanto, Liam está empezando a notar la tensión. Últimamente hace muchas más preguntas, como por qué el tío J ya no viene a casa. O por qué vio su foto en el celular de la abuela con la frase: él se merece algo mejor. Me sorprendí mintiéndole: el tío J se fue a vivir lejos. Le dije, pero sé que llegará el día en que tendremos que decirle la verdad. O al menos, parte de ella. Y luego está Kyle. Últimamente ha estado en contacto más seguido. Creo que la culpa la está alcanzando. Dice que quiere estar más presente en la vida de Liam, no como madre, sino como una especie de tía. Envió una carta y una pequeña caja con fotos y recuerdos del hospital, incluyendo un gorrito diminuto que Liam usó justo después de nacer. Todavía no le he respondido. No sé cómo me siento. Ella lo entregó. Nos eligió. Pero ahora, después del caos, quiere volver a entrar en su vida. No sé si eso es algo hermoso o egoísta. O ambas cosas. Una noche, Marcos me encontró en el cuarto de Liam, sosteniendo el gorrito y llorando en silencio. Se quedó en la puerta y me preguntó: ¿crees que alguna vez terminaremos con todo esto? No supe qué responderle, porque, aunque ganamos el juicio, algo dentro de mí dice que esta historia todavía no se ha terminado. Pasaron algunos meses más, sin demandas. Sin visita sorpresa. Sin publicaciones dramáticas de Jason en Facebook. Solo, silencio. De alguna manera, ese silencio pesaba más que cualquier otra cosa. Liam cumplió 4 años en febrero. Le hicimos una pequeña fiesta con temática de dinosaurios en el patio, solo amigos cercanos, algunos vecinos y familiares en quienes confiamos. Usó un sombrerito de cartón de Triceratops todo el día e insistió en darle un cupcake a cada persona, incluso al cartero. Fue la primera vez en mucho tiempo que todo se sintió normal. Seguro, pero esa noche, mientras lo arropábamos para dormir, miró a Marcos y le preguntó: ¿por qué el tío J dejó de quererme?
nos quedamos congelados. Esa sola frase nos quebró de una forma que ningún tribunal logró hacerlo. Sabíamos que esa conversación iba a llegar. Solo que no esperábamos que saliera de él, con esa dulzura, con esa voz tan chiquita, y con tanta conciencia. Marcos se sentó a su lado, le tomó la manito y le dijo, el tío J te quiere. Pero a veces, los adultos no saben cómo demostrar amor de la manera correcta. Y cuando hacen daño una y otra vez, nuestro trabajo es protegerte. Liam frunció un poco el ceño, pero no lloró. Solo asintió despacito, como si su mente pequeña estuviera guardando esas palabras para entenderlas más adelante. Esa noche, Marcos y yo nos quedamos hablando durante horas. Decidimos que era hora de poner los límites definitivos, no solo legales, sino emocionales. Basta de dramas familiares. Basta de permitir que la órbita de Jason nos arrastre. Y eso también incluía a Kyle. Ella había enviado otra carta, pidiendo conocer a Liam en persona. Decía que quería ver en qué clase de niño se estaba convirtiendo y quizás formar parte de su mundo, aunque fuera en un pequeño rincón. Sus palabras tenían ternura. También tristeza. Pero después de todo lo vivido, simplemente no podíamos, así que le respondí, tomaste una decisión valiente y generosa una vez. Le diste a Liam una vida que no estabas lista para ofrecer. Te lo agradecemos más de lo que puedes imaginar. Pero volver a abrir esa puerta podría confundirlo y deshacer la estabilidad que tanto nos ha costado construir. Por ahora, y quizás para siempre, tenemos que mantenerla cerrada. No contestó. No la culpo, de Jason, no hemos vuelto a saber nada. Creo que perder el juicio y después quedar mal ante la familia fue suficiente para hacerlo desaparecer de verdad. Liam aún es muy pequeño para comprender toda la verdad. Algún día, se la contaremos, con cuidado, con honestidad y con mucho amor. Le hablaremos de cómo llegó a nuestras vidas. De quién lo trajo al mundo. Y de quién lo crió, pero por ahora, es un niño feliz. Curioso. Libre de cargas, y eso es todo lo que siempre quisimos. No somos una familia perfecta. Pero somos una familia real. Construida con pérdidas, amor, decisiones, y sí, también caos. Marcos y yo siempre decimos que no solo adoptamos a un niño, construimos un hogar a su alrededor, y nadie, ni una prueba de ADN, ni un hermano roto, ni el pasado, podrá quitarnos eso. Gracias por acompañarme en esta historia. Escribirla me ayudó a procesar más de lo que imaginaba. Si estás leyendo esto y estás atravesando dinámicas familiares complicadas o verdades difíciles, solo quiero decirte algo, el amor no siempre es fácil, pero el que se lucha, ese es el que permanece.